Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, muchachos. Pues aquí ya reconozco a varios, ya me conocen. Bueno, pues ya saben que acostumbro dormir a los muchachos en las pláticas y quieren acurrucarse. No se crean. Va a ser una plática, me parece que muy interesante, porque a pesar de que el tema es muy árido, que es la dignidad de la persona humana, me parece que si lo tomamos bien el sabor, vamos a ver que es la base de todo lo demás, de todo lo demás. Entonces, lo difícil aquí va a ser poder resumir todo en una sola sesión, porque en esta originalmente lo dábamos en 2 sesiones, más o menos de hora y media, hora 45, casi las 2 horas cada sesión. Pues estamos hablando de más de 3 horas y media. Hoy lo vamos a tratar de compactar en 2. Entonces, se me hace que vamos a compactarlo mucho, pero si hubiera algún tema que les interesara, que lo que sea, y preguntar, interrumpirme, me parece que es más valioso atacarlo y entrarle que tratar de ver todo y no nos quedemos más que con el aliento, ¿no? Con el olor del pastel. Más vale que se coma una partecita, pero bien, a comerse todo, porque finalmente todo está en el manual de la doctrina social, que por cierto, pues está en la página del Vaticano, vatican.va, se puede bajar e imprimir y ahí ya lo tienen ustedes, ¿no? Entonces, bueno, precisamente con esta idea de que sea lo más, que ayude lo más posible a tener una idea más clara de lo que es la doctrina social de la Iglesia, pues es que vamos a verlo así muy rápidamente, ¿no? Muy bien, vamos a compartir la pantalla, a ver si la ven. ¿Sí me están escuchando bien? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Espérenme. Aquí está. Ok, sí ven ahí la oración, ¿verdad? Sí. Miren, aparte de que ya hicimos una oración de inicio, me gusta a mí siempre empezar todas mis pláticas con esta oración al Espíritu Santo para que me quite lo burro, me da sabiduría y entonces podamos hablar sus palabras y escuchar sus palabras y no las mías. Los invito a que lo hagamos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo lo debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Muy bien. Miren, siempre me ha gustado a mí empezar las charlas, pues con un planteamiento así medio raro, ¿no? Medio chistoso, porque aparentemente no tuviera que ver nada, después vamos a ver que sí. Pero además son temas muy prácticos que nos dejan ver, que nos ayudan a ver a lo que queremos hablar, ¿no? Si fuera presencial la plática y si tuviéramos más tiempo, podríamos profundizar 10, 15, 20 minutos sobre esto. Pero dado que no disponemos ese tiempo, bueno, vamos a tratar de ser más breves. Miren, ¿ustedes han visto la película del planeta de los simios? ¿Sí lo han visto o no? Es una película donde hacen un viaje interplanetario por ahí unos astronautas y de repente llegan a una tierra donde los que dominan son los simios, ¿no? Bueno, independientemente de esta película que sea ficción o no, yo les pregunto, ¿es posible la evolución? ¿Es posible que los changos algún día nos alcancen? Los simios que hay ahorita. ¿Qué dice la iglesia sobre la evolución? Cuando los changos sean humanos, ¿en qué vamos a parar los humanos? ¿Se han puesto a pensar en eso? Porque mucha gente dice, no, sí, pero lo curioso está en que nunca se han puesto a pensar las consecuencias de las creencias. Porque si yo realmente creo que hay evolución y que los changos van a seguir evolucionando, pues algún día van a ser hombres. Y si nosotros seguimos evolucionando, ¿en qué nos vamos a convertir? ¿Qué seremos? ¿Algún día nos pueden alcanzar los animales y quitarnos nuestro lugar? ¿Qué creen? Yo diría que nos distingue a los humanos de los simios y del resto de los animales.
¿Alguien quisiera hacer algún comentario a este respecto? ¿O no? ¿O nos seguimos? Con toda confianza, ¿eh? Sí, bueno, ay, perdón, Carmina primero, ella levantó la mano. Carmina, luego. Ok, pues recordemos que Dios nos creó hombres y mujeres y nos creó a su imagen y semejanza. Y pues hay una diferencia que pues ellos son animales. No, entonces yo pienso que no va a llegar ese momento. Ok. Muy bien, muchas gracias, Carmina. Tony, Antonio. Sí, yo pienso, la verdad nunca lo había relacionado antes, pero lo primero que se me vino a la mente es que, pues lógicamente no, ¿verdad? Que los simios, si llegaron a cierto punto de la evolución, en el que se llegaran a parecer a los hombres, pues no, realmente no, pues sí, no podríamos comparar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo considero que esa parte humana del alma es algo que ya venía intrínseco en el hombre, o sea, ya, así como el hombre, pues también, pues pasó por cierta evolución, ¿verdad? A través pues de miles de años, pues esa semillita como que desde su creación, esa semillita de su alma, esa semillita pues de ese toque que le dio Dios al hombre, ya lo tenía ahí, ¿no? Como que ya tenía ese potencial de hombre, por así decirlo, pero los changos, ¿no? O sea, desde un inicio se les dio ese potencial de changos. No sé si me estoy explicando, Sí. la verdad, pero sí, yo Sí, más creo o que menos. va más o menos por ese rollo, ¿no? Como que desde el inicio ya teníamos nosotros un potencial de ser hijos de Dios, ¿no? De ser personas, a diferencia de los animales que tenían otro potencial. No importa qué tanto evolucionemos, ese potencial no va a cambiar porque es algo intrínseco que pues teníamos desde el inicio, ¿no? Como Cantinflas, pero sí te entendí. Fíjate que nunca me habían dado esa respuesta, qué curioso. Muy interesante respuesta. No hay respuesta buena o mala, ¿eh? Aquí nada más es entrar en tema, es agarrar el sabor. ¿Alguien más que quiera o que tenga alguna opinión distinta, que quisiera compartirla? ¿O seguimos con la siguiente pregunta? A la de 3, 1, 2, 3. No, bueno, pues seguimos. La siguiente pregunta también está muy interesante. Miren, los marcianos. Y digo, marcianos por decir algo, ¿verdad? Yo hablo de extraterrestres en general, con vida inteligente. ¿Existirán? Porque, bueno, dicen que ya encontraron en Marte una amiba y no sé qué cosa así, ¿no? Pero vida inteligente, lo que es gente como, digo, no gente, seres como nosotros, ¿no? Como, pues nosotros que tenemos inteligencia y voluntad. ¿Es posible que existan? ¿Qué dice la iglesia sobre los marcianos? Así como pusimos aquí, que era, sí, ¿qué decía la iglesia sobre evolución? Vamos pensando, ¿qué dice la iglesia sobre los marcianos? ¿Algún día pueden desplazar los marcianos o quitarnos nuestro lugar? ¿Qué implica que sí haya estos seres? ¿Ya pensaste las consecuencias de lo religioso, lo científico, lo natural, etcétera? Yo diría, fíjense, nada más para ir más allá, si existen los marcianos o los seres extraterrestres, la redención, ¿cómo les cae a ellos? ¿Ellos también pecaron? ¿Y ellos cómo se reproducen? ¿También por relación sexual? ¿O sería por gametogénesis, o no sé cómo se llaman? Hace tanto ya se me olvidó la biología. O a lo mejor hacen así y ya hicieron otro marciano. Y bueno, y si se reprodujeran, ¿cómo serían como nosotros o distintos? ¿Tendrían 46 cromosomas o no? Y bueno, Cristo fue como nosotros. Y entonces ellos tendrían su propio Cristo, su propia Virgen María. ¿O cómo está el rollo, no? Está interesante, ¿a poco no? ¿Se habían puesto a pensar en eso? Porque hay mucha gente que dice, sí, ¿cómo pensar que en un lugar tan grande como es el universo nosotros somos los únicos habitantes? Sería muy egoísta pensar que fuéramos los únicos. Bueno, ok, no hay problema. Y yo pregunto, ¿y ellos cómo serían? Pues, si nos vienen a colonizar, podríamos hacer, pues no sé, enamorarnos de un marciano. Podríamos
¿Hay también hombre y mujer en los marcianos o nomás son sexuados o nada más son sin sexo, ¿no? ¿Por qué sin sexo? Pues entonces, ¿cómo me enamoro de un marciano? ¿Cómo puedo colonizar Marte? Porque dicen muchos, no, es igual que en América, ¿no? Llegaron los europeos, llegaron a América y hubo mestizaje y todo. Pues sí, nomás que si los marcianos son verdes y con orejas picudas, pues a mí no se me antoja una marciana, la verdad, no. ¿Qué opinan de esto? ¿Quieren alguien opinar de esto? ¿O pasamos a la siguiente? ¿Mm? ¿No? Voy a tener que preguntar, ¿eh? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿No? Bueno, vamos a la siguiente. Yo lo que quería nada más era hacer sabor de boca y dejar presente con estos dos ejemplos cómo muchas veces, bueno, una idea es que muchas veces decimos sí sin fijarnos en todas las consecuencias, ¿no? Yo podría realmente pasarme aquí horas planteando los problemas que implican de orden físico, de orden biológico, de orden filosófico, de orden religioso, y la verdad es que no está fácil el debate. Pero finalmente era un pretexto nada más para preguntarnos qué nos distingue del resto de la creación. Por ahí decía Carmina, me parece que fuiste tú, ¿verdad? Que pues no, Dios nos creó hombre y mujer y que nos dio el alma, etcétera. Bueno, pues eso ya es bastante, ¿no? Pero bastante. Pero yo les pregunto si acaso existieran esos otros seres, ¿te animarías a enamorarte de un chango o de un marciano? Como que qué raro, ¿no? Bueno, pues no pasemos a más. Miren, yo creo que realmente lo que ha pasado muchas veces, vamos a agarrar el ejemplo de los marcianos, ¿no? Cuando nos han dicho que somos los seres únicos en la creación, o cuando hemos pensado que es muy egoísta pensar que somos los únicos seres de la creación y que la creación es gigantesca y hay trillones y cuatrillones y quintillones de miles de millones de millones de millones de galaxias, y cómo es posible que en todo ese universo nomás haya existido el ser humano en la Tierra. Yo les pregunto, ¿no será que tenemos un complejo de inferioridad que se han dedicado adrede a alimentarnos, ¿no? Porque nos han hecho creer que no somos nada en el universo. Pero yo les pregunto al revés, ustedes todos los que están aquí son católicos, ¿verdad? Supongo. ¿Cuánto vale el hombre a tal tamaño que mereció la muerte de Dios? Un solo hombre, ¿cuánto tamaño tiene? ¿No será que nos hemos acostumbrado a lo que quieren, a ver un ínfimo ser humano en una grandeza tremenda del sistema solar y del sistema interplanetario y de todas las galaxias, porque nos han querido reducir a materia? Porque si yo me reduzco a pura materia, desde luego que no soy nada. Pues imagínense, no sé cuántos millones de átomos tenga yo, pero nomás cuántos átomos tiene el Sol, cuántos tiene la Tierra, Mercurio, todo el sistema solar, toda la Vía Láctea, todo lo demás. No, pues sí, no soy nada. No soy nada, claro, si me pongo yo como una persona meramente material. Pero si yo me pienso como una persona verdaderamente espiritual, la cosa es al revés. No hay universo que me llene. Y es precisamente por eso que el ser humano fue creado para el cielo, para estar con Dios, porque solo Dios puede llenar este inmenso tamaño que tiene el ser humano. Si nosotros lo vemos así, el ser humano no es nada, claro, materialmente hablando. Pero yo les digo, ¿qué vale más? ¿El alma de una persona o todo el sistema solar junto? Bueno, tanto vale el ser humano que Dios dio su vida por nosotros. Entonces, somos de ese tamaño de personas, ¿verdad? Si nosotros nos vamos quitando esos complejos de inferioridad que nos hicieron desde chiquitos, diciendo que no somos nada y que los changos son más que nosotros, ahorita resulta que matar a un niño en el vientre de la madre no importa, pero no te vayas a comer un huevo de tortuga porque te meten a la cárcel, porque estás acabando con los pobres tortugas y no sé qué. ¿No será que nos hemos metido en la cabeza que somos nada material y espiritualmente hablando, cuando realmente lo que vale el ser humano es mucho más que lo que pueda valer todas las galaxias juntas? Bueno, pues justamente, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno,
por el tema que nos va a ocupar, que se llama la dignidad de la persona humana y sus derechos. Precisamente porque la persona humana es lo máximo de la creación y es lo que valió la muerte de un redentor, y etcétera, 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 es que entonces nos dimos a la tarea de pensar junto con la Iglesia que algo debe de haber por ahí en la persona humana que sea más que lo material del universo y más que lo material de unos cuantos animalitos, sin menospreciar desde luego los animales y sin menospreciar lo que es el universo, porque es la casa común y porque son creación de Dios, pero definitivamente no estamos en el mismo nivel, no estamos a la misma altura. Miren, vamos nosotros a ver hoy el capítulo 3 de la doctrina social de la Iglesia. Siempre me ha gustado hacer esta presentación para que no nos perdamos. Miren, fíjense bien lo que vamos a estudiar. Ya vimos que la introducción es que la doctrina social de la Iglesia parte de un humanismo integral, y por eso tenemos que ver a la persona íntegra, un humanismo integral y solidario, para que estudiando sus principios lo llevemos a la práctica y terminemos haciendo una civilización de amor. Esta es la idea de la doctrina de la Iglesia. Y entonces, el capítulo 3 que hoy nos ocupa es la persona humana y sus derechos. ¿Sí? Precisamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver la persona humana como imagen de Dios y la persona humana y sus múltiples dimensiones. Y lo de abajo también, pero lo habíamos dividido la primera parte en esto nada más y la segunda parte en lo de abajo. Ahorita nos vamos a dedicar esto a la primera hora y la segunda hora vamos a ver ya propiamente lo que es la libertad y los derechos humanos. Esto, para verlo en forma más gráfica, es más o menos así. El modelo básico de los principios de la doctrina social de la Iglesia es la sociedad tiene su sentido cuando hay un bien común. La sociedad, su razón de ser de la sociedad, que todos vivamos en sociedad, es vivir bien entre todos, que es el bien común. Ese es el principio básico. Y para que podamos vivir bien, tenemos que entender que los bienes que tenemos en esta tierra son universales. No solo los materiales, sino los inmateriales también. Por ejemplo, si alguien descubre la vacuna contra la rabia, es un bien que Dios quiso darle a la humanidad a través de una persona, de Luis Pasteur. Entonces, Luis Pasteur está obligado a darlo al mundo. Por eso es el destino universal de los bienes, ¿no? Y este destino universal se basa también, junto con las otras dos columnas, de la solidaridad y la subsidiariedad, para hacer la casita donde los valores que sustentan a la sociedad van a vivir. Los valores de verdad, libertad, justicia y amor. Estos valores le van a dar vida a la sociedad, que van a estar resguardadas bajo estos principios, justamente para lograr la paz y la civilización del amor. Pero todo esto se cae si no está basado en la dignidad de la persona humana. Los cimientos de todo principio de doctrina social es la dignidad, que lo que vamos a ver hoy. Si esto no lo entendemos bien y no lo sabemos bien, la casa se cae y pues pasa lo que está pasando ahorita. Vivimos un mundo de terror, de inseguridad, de violencia, de robos, de etcétera, 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 ¿verdad? Todo esto se está cayendo porque la dignidad de la persona humana está siendo pisoteada. Por eso dice el número 107 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que toda la doctrina social se desarrolla a partir del principio que afirma la inviolable dignidad de la persona humana. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, esto, si lo hacemos bien, esta es la receta de cocina para lograr la paz y llegar a la civilización del amor. Y me canso que se puede llegar a la civilización del amor y tiene que haber una civilización de amor. Justamente entonces con esto vamos a lograr, entendiendo todo esto bien, pues lograr este objetivo. ¿Sí? Muy bien. No se nos olvide nada más que la civilización, la sociedad surge de entrelazar todas las libertades de las personas. Si las libertades de las personas entrelazadas se dan para bien, pues se edifica la sociedad. Si se dan para mal, se empobrece. O sea, justamente no es mágico, no es porque entre todos nos ponemos de acuerdo y ya lo hicimos, no. Tiene que haber un propósito de bien común y entonces entonces se edifica la sociedad. Si no la hay, entonces se empobrece. Ahorita estamos viviendo un proceso de empobrecimiento
que yo creo que si nosotros hacemos bien nuestra chamba, la revertimos y vamos a hacer un proceso de enriquecimiento, de edificación de la sociedad, y entonces estaremos logrando este fin para el que fue creada pues la sociedad, el bien común, que va a lograr la paz y luego la civilización de amor. Muy bien, empecemos pues con la parte más importante, la esencia del porqué, la dignidad de la persona humana. Miren, Dios creó el universo. Aquí estoy poniendo la Tierra, pero es el universo, ¿no? Todo el universo. Y dentro del universo puso al hombre, dice la Biblia, y Dios creó al hombre a su imagen, ¿verdad? Y entonces el hombre aparece en la Tierra como imagen de Dios. Esta imagen de Dios lo hace muy parecido a Dios, pero no es Dios. Y es justamente lo que decía al principio, se me fue el nombre, Carmina, ¿verdad? Es lo que decía al principio, precisamente, como somos a imagen de Dios, esto nos da la dignidad. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen. Sin embargo, por esto, ya la persona ya no es algo, ahora es alguien. Ya no es algo, o sea, finalmente esto es algo, esto es algo, esto es algo. Todo esto es algo. Pero cuando llega la persona ya no es algo, sino alguien. Y este cambio esencial se da precisamente para hacer notar que Él es lo máximo de la creación, el rey de la creación. Es, dijéramos, la creación máxima de Dios nuestro Señor, ¿no? Por eso el hombre es capaz de conocerse a sí mismo, de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Es una búsqueda continua de Dios. Esta relación puede ser ignorada, olvidada, pero jamás eliminada. Solo el hombre es capaz de Dios. Los animales no son capaces de Dios, menos los cerros, las plantas y el sol, ¿verdad? Solo los seres humanos somos capaces de Dios porque nos podemos conocer a sí mismo, darnos libremente, entrar en comunión con otras personas y buscar a Dios. Esta esencia misma del ser humano es la que nos lleva de lo que es la creación, porque fíjense, cuando Dios dijo, hago al hombre a mi imagen y semejanza, no es cierto que lo dijo así, ¿verdad? Aquí el lenguaje tiene mucho que ver. Dios no dijo, hago al hombre, sino dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y eso qué implica? Pues precisamente que Dios es trino. Y entonces, como Trinidad, dijo, hagamos, y por lo tanto, el hombre no es solo varón, es varón y mujer. Y precisamente por esta razón es que el ser humano es en dignidad igualito entre el hombre y la mujer. Y precisamente la parte que cohesiona a las tres divinas personas, que es el amor, es el que es dado al hombre, el único ser de la creación material capaz de enamorarse y de dar su amor. Los animales se aparean, los humanos nos amamos. Bueno, hay muchos humanos que se aparean porque ya son ya están así de ser animalitos, ¿no? Pero definitivamente los humanos somos los únicos seres de la creación capaces de amar. Y este amor es el que el Señor nos pasa a nosotros. Si vamos entendiendo bien esto es lo que nos da la dignidad de la persona. Esto es algo enormemente grande. Por eso cuando hablan de repente que la dignidad de los animales, pues no saben ni lo que están diciendo, ¿no? O sea, finalmente los animales no tienen dignidad. El ser humano sí tiene dignidad. Bueno, muy bien. Por eso decimos que la dignidad de la persona humana, perdón, no sé qué hace chiquito esto. Un segundito, permítame, es que voy a hacer esto. Quiero hacer chiquito el panel pero no se puede. Bueno, ok. Por eso decimos que la dignidad de la persona humana es el fundamento,
de la igualdad de todos los seres humanos, independientemente de su raza, nación, sexo, religión y cultura. ¿Por qué? Pues porque todos estamos hechos a imagen de Dios. El hombre y la mujer están relacionados entre sí como un reflejo de la Trinidad, que es lo que acabamos de decir, participando de la creatividad de Dios. Dice, henchid la tierra y sometedla. O sea, finalmente Dios fue capaz de crear y hasta eso nos da esa capacidad. Entre hombre y mujer podemos crear vida, ¿verdad? Hasta en eso nos parecemos a la Trinidad. El hombre y la mujer están relacionados con los demás, ante todo como custodios de sus vidas. Fíjense, estamos relacionados entre nosotros, con los demás y además con la creación. Entonces, como hombre y mujer estamos relacionados con los demás, ante todo como custodios de sus vidas. No nos hacemos cargo del prójimo cuando dice Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo no solo tengo que ver por mi familia y por mi esposa y por mi entorno, yo tengo que ver por todos los demás. Pero además, el hombre, el humano, es el rey de la creación. Puede y debe dominar las criaturas y gozar de ellas. O sea, usar de su inteligencia para ver en las criaturas la contemplación de la verdad. Usarlas para bien con responsabilidad, sabiendas de que existe un destino universal de los bienes. O sea, no se vale que yo use de las criaturas a mi entero gusto, olvidándome que va a haber otras generaciones que necesitan de ellas. Por ejemplo, los que se van a cazar el lobo mexicano y se están acabando el lobo y se lo acabaron al lobo mexicano porque eran bien felices en la casa, pues hicieron mal, porque gracias a eso se acabaron los lobos mexicanos y ya las siguientes generaciones no tienen ese lobo mexicano. Entonces, universal de los bienes, tenemos el derecho nosotros de usarlas, pero siempre y cuando le damos chance a todo el género humano de usarlas, ¿verdad? Por eso, el hombre, podemos decir, que se relaciona también consigo mismo, pues puede conocerse. San Agustín, nos creaste, Señor, para ti, y nuestra alma no estará quieta hasta que no llegue a ti, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esto es lo que nos da la dignidad. O sea, tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, con la creación, con los demás y con Dios, ¿verdad? Fíjense algo muy interesante. La palabra persona viene del griego prosopon. El griego prosopon quiere decir máscara. Cuando yo entendí y conocí todo esto, me fascinó esto y dije, no, esto lo tengo que platicar aquí. Porque la verdad es que cuando mucha gente ignorante nos echa a los católicos que somos retrógradas, pues yo creo que han de conocer nomás a la viejita que se la pasa encerrada en la iglesia, rece y rece, pero a todos los demás no. Porque fíjense lo que pasó. Los griegos usaban las máscaras con un doble fin en el teatro griego. El teatro griego era una luna, un semicírculo, que en el centro estaba pues, el tablado para que salieran los actores a actuar, y todos los demás estaban así, pues como en un teatro normal, pero sin techo, ¿no? Abierto. Entonces, la voz, pues se perdía en la primera y segunda gradas, ya los de atrás no alcanzaban a oír. Entonces, ellos usaban la máscara con un doble fin. El primero era que luciera el personaje, no el actor, para que se viera todo su esplendor el personaje. Pero la segunda, también muy importante, es que esta máscara servía como caja de resonancia. Como en la guitarra, a la hora de tocar la guitarra, la panza de la guitarra vibra y es lo que le da el volumen, y gracias a eso podemos escucharla. Bueno, en el caso de los actores, esta máscara vibraba y entonces era la forma en la que tenían de aumentar el volumen. Entonces, para ellos, prosopon era el que podía hablar fuerte, ¿verdad? Con esa idea vienen los romanos y entonces toman la misma palabra y la latinizan, la hacen latina, y entonces dicen que prosopon es persona, y para los romanos, las persesonans, que es la idea de esto, persesonans, son las que se pueden hacer oír o las que pueden sonar. La gente que puede hacerse oír es entonces la persona. ¿Y quiénes son los que se pueden hacer oír? Pues los que pueden votar, porque su voto tiene un peso en la sociedad, porque su voto puede influir hacia dónde va Roma. Y por lo tanto, ¿quiénes votan? Pues los romanos. ¿Y quiénes no votan? Pues
por las mujeres, los negros, los judíos, los niños, etcétera. Por lo tanto, personas son los seres, los patricios de Roma y nada más. No hay más. Sin embargo, llega el cristianismo y es hasta que llegue el cristianismo que le da su plenitud a la palabra persona y lo que hace que haga la igualdad de todas las personas. Dice Santo Tomás que persona es un nombre de dignidad. La persona es lo más perfecto o perfectísimo que existe en toda la naturaleza. Fíjense, ya empezamos a ver, ¿verdad? La persona es lo más perfecto que existe en toda la naturaleza. ¿Más perfecto que Andrómeda? Sí. ¿Más perfecto que la Vía Láctea? Sí. ¿Más perfecto que el coronavirus chiquitito que funciona aquí? Sí. O sea, más perfecto que todo es la persona. Por eso dice que el modo de ser propio de la persona es dignísimo, en cuanto indica que algo existe por sí mismo, ¿verdad? Pero además de eso dice, el título de persona se aplica exclusivamente a los seres más excelsos que hay, que son los hombres, los ángeles y Dios. Por lo tanto, los humanos son, en cierto modo, por libre designio divino, de la propia estirpe de Dios, y esto lo sigue diciendo Santo Tomás. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos hechos, como quien dice, de la misma carnita que Dios, ¿no? O sea, somos muy semejantes a Dios. Oigan, yo no sé si les está cambiando el panorama, pero de pensar en que Andrómeda gigante, a pensar que yo soy casi como Dios, eso es mucho más que todas las galaxias juntas. Eso es mucho más que toda la evolución junta. Eso es mucho más que todo, porque soy del mismo, de la estirpe de Dios, del linaje de Dios, de la misma familia de Dios. Dice además Santo Tomás que he aquí el supremo grado de dignidad de los hombres que por sí mismos y no por otros se dirigen hacia el fin, hacia el bien, que es su fin más radical. Es la anatomía en el ser y en el obrar, autonomía en el ser y en el obrar. Eso es ser persona. Pero lo que más me gustó es esto que dice, persona es sinónimo de lo más sobresaliente, de lo muy valioso. Persona y dignidad son lo mismo. Por eso dice que persona es la bondad o la categoría suprema y es lo más valioso. La palabra persona designa lo más valioso que hay en la naturaleza, en la tierra, en todo que es el ser humano. Por eso la dignidad tan grande, porque somos imagen y semejanza de Dios, somos estirpe de Dios y somos lo más perfecto que hay. ¿Se dan cuenta? Bueno, yo no sé si les esté pasando, pero yo cuando empecé a leer todo eso, me empecé a sentir así como Superman. Siempre me había sentido como nada en medio del universo tan gigantesco. Y ahora yo digo, pues de veras que me queda chiquito esta tierra. Por eso cuando yo me muera y me vaya al cielo, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, porque esta me queda pequeña, me queda corta, ¿no? Precisamente por eso, pues, es que pensamos que la dignidad de la persona humana es así, ¿verdad? Es porque somos hijos de Dios. Pero viene la otra parte bien interesante, fíjense. Dios nos crea en una relación de libertad, porque para ser semejantes a Dios, tenemos que tener libertad, inteligencia y voluntad. Y al tener libertad, nosotros somos libres de relacionarnos con Dios, libres de relacionarnos con la naturaleza, libres de relacionarnos con nuestros semejantes y libres para relacionarnos con nosotros mismos. ¿Y qué es lo que sucede? Que gracias al drama del pecado, de repente el hombre usa más de su libertad, peca y rompe su relación con Dios. Pero no nada más rompe su relación con Dios, rompe su relación con sus semejantes también. El pecado nos lleva a eso. Y también rompe su relación con la naturaleza. Ahorita estamos destruyendo la naturaleza y la estamos destruyendo precisamente por el drama del pecado. Pero quizá lo más grave es que nos destruimos a nosotros mismos. El drama del pecado es un rompimiento con nosotros mismos. Y es por eso que el ser humano no puede levantarse por voluntad propia. Después del pecado es necesario el Redentor. ¿Por qué? Porque no puede el hombre caído, roto, volverse a componer a sí mismo. Entonces podemos decir que el pecado es lo que hace que el hombre pierda la santidad y la justicia. Es la separación de Dios, la alienación
O sea, la división del hombre es el rompimiento con todo, y eso está expresado muy profundamente en Babel, en la famosa historia de Babel, donde el ser humano rompe con todo. Es una figura muy interesante en el Antiguo Testamento, que no se entiende el hombre con su misma familia humana, y viene el derrumbe de la Torre de Babel, precisamente porque el ser humano necesita a Dios y la justicia para poderse relacionar con todos, con Dios, con los demás y conmigo mismo. Al haber ese rompimiento, esa división del hombre, esa alienación, viene Babel y se destruye todo. Y aunque el pecado es siempre personal, tiene consecuencias sociales. Dice la doctrina social de la Iglesia, cada pecado personal se puede atribuir indiscutiblemente al carácter de pecado social, puesto que teniendo en cuenta que el pecado de cada uno repercute de una manera en los demás, entonces estamos concluyendo que lo que yo haga les afecta a ustedes, ¿verdad? O sea, finalmente el pecado siempre es un acto personal de consecuencia social. En el caso del pecado social, dice Juan Pablo II, que es cuando se crean estructuras de pecado. Un ejemplo muy sencillo es lo que estamos viviendo ahorita. La gente dice, no, bueno, pues si quiere abortar, pues allá él, ¿no? No, porque si yo acepto como Suprema Corte que el pecado, que el aborto sea aceptado, entonces tiene que haber leyes que lo acepten. Y después de esas leyes tiene que haber dinero para que esas leyes sean aplicadas. Y después de eso, ese dinero será usado para la promoción y etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que yo debía destinar para parques y jardines, para enfermos, para el cáncer, ahora resulta que se lo quito y se lo aplico a las clínicas abortistas, y además hago educación al respecto. Entonces, de ser un pecado personal pasa a ser un pecado social y pasa a haber una estructura de pecado. Lejos de haber sido una solución en el Distrito Federal el aborto, y este es tema de otro tema, ¿verdad? Nada más lo estoy poniendo como un ejemplo. Lejos de ser una solución, siguió siendo un problema, pero ahora institucionalizado, donde las leyes y el dinero se conjugan para dejar permanente una estructura de pecado. Quizá el caso más grave que podemos hablar de las Escrituras, pues es Sodoma y Gomorra, donde la degeneración es tal que ya eso era la locura y Dios tuvo que destruirla, ¿verdad? Bueno, en nuestro caso, le llamamos que hacen escuelita, ¿no? De repente, no sé si les haya tocado a ustedes, que, bueno, seguramente no están muy chicos, pero a mí sí me ha tocado, que de repente tiene uno un jefe en el trabajo muy desgraciado y acostumbra a todos a que esa es la forma de jefatura. De repente al jefe lo corren, sube otro, pero como ya aprendió el caminito, sigue con la escuelita. Y de repente esa forma, ese maltrato social se vuelve escuela, y aunque cambien de jefes, siguen y siguen y siguen, ¿no? En muchos lados los gobernantes dicen uno, ya que se muere el gobernante. Pues sí, ¿y qué importa? Se muere y llega otro igual. Eso es hablar de estructuras de pecado. Entonces dice, algunos pecados además constituyen por su objeto mismo una agresión directa al prójimo. Esos pecados en particular se califican como pecados sociales, y cuando hacen escuela, pues se vuelven estructuras de pecado, ¿verdad? Finalmente nosotros podemos decir que dentro de esas estructuras de pecado, mucho se da por el afán de ganancia exclusiva en dinero o en poder. Por otro lado, la sed de poder. Entonces, cuando yo tengo poder, tener y placer, yo puedo empezar a hacer muchos problemas de esta escuelita de pecado, ¿verdad? Yo lo hago a cualquier precio. La gente que quiere tener placer lo hace a cualquier precio, y ahí tienen a los pederastas, a los violadores, etcétera, ¿no? Los que quieren a cualquier precio tener dinero, pues ahí tienen a los empresarios verdaderamente terribles que quieren hacer dinero a costa de lo que sea. O los trabajadores que quieren tener flojera a costa de lo que sea, y entonces se vuelven problemas, o los líderes charros de los sindicatos, se vuelven problemas de dinero. Y en el poder, pues no se diga, ¿no? Los tiranos hacen lo imposible con tal de lograr la tiranía. Ajá. Entonces, estas estructuras de pecado, ¿cómo se rompen? Pues el ser humano no puede romperlas, tiene que venir alguien de fuera. Ese alguien se llama Cristo. El pecado nos sume en la más grande desolación, y el pecado y la salvación es inalcanzable por nosotros mismos, desde luego. Pero se trata también de una realidad que los hombres no pueden alcanzar por sus propias fuerzas, y entonces es necesario
que la gracia de Cristo nuestro Señor venga y nos dé la esperanza de la salvación. Y por eso decimos que el pecado es universal, pero la posibilidad de salvación también es universal, ¿sí? Entonces, aunque hayamos pecado, aunque haya habido un problemota, aunque sea lo que sea, todos, mientras estemos vivos, tenemos la posibilidad de salvación, porque gracias a Dios nuestro Señor, que murió por nosotros, es posible la salvación. Y por eso, a la hora de estudiar la doctrina social, debemos de entender que no solo es nuestra relación con Dios, eso es solo una parte como hijos de Dios, pero también tenemos una triple realidad como hermanos entre nosotros y además como administradores de la creación. Por eso hace tanto énfasis el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, de que no se vale lo que estamos haciendo con el planeta, porque nos lo estamos echando, lo estamos tronando. Precisamente por eso es que el ser humano no es un fin, no es un medio, sino es un fin en sí mismo. El ser humano no puede ser un medio de lograr otras cosas, no nos pueden usar como una cosa, nos tenemos que ver como un fin, como un hijo de Dios, ¿verdad? Es un fin en sí mismo. Muy bien, ya terminamos esa primera parte, vamos a ver rápidamente la persona humana y sus múltiples dimensiones, porque si se fijan, cuando empezamos dijimos que el propósito del compendio de la doctrina social de la Iglesia es entender un humanismo integral y solidario. Y para que sea integral tenemos que entender cómo es el hombre, porque muchos lo ven solo como materia, porque muchos lo ven como que somos los únicos en todo el universo y eso no es posible, y bla, bla, sí, porque nos ven como materia. Pero, ¿cómo es el ser humano? Efectivamente, el ser humano está hecho de materia, pero esa materia tiene vida, como las plantas. Pero esa materia que tiene vida, además, siente y se maneja con instintos. Por lo tanto, tiene vida animal el ser humano. Pero además el ser humano piensa, y esto ya es distinto a todos los demás. Y al tener razón, es responsable de sus actos, pues tiene voluntad. La inteligencia y la voluntad lo hacen un ser distinto al resto de la creación. Pero todavía hay una más. El ser humano tiene un espíritu inmortal y esto lo hace semejante a Dios. Y por lo tanto, las dimensiones del ser humano, las múltiples dimensiones de la persona, son estas: vida, materia, vida animal, vida racional y vida espiritual, que a fin de cuentas nos hace semejantes a Dios. En un estudio del ser humano integral tenía que considerar todo esto. Y a últimas fechas nomás nos consideran esto, porque ya ni como plantas ni animales. O sea, en las empresas pasa uno a ser un número. En los estados marxistas pasa a ser uno de la masa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, nosotros no estamos siendo valorados en lo que somos. Por eso hay que entender a la persona humana en su unidad total. Ajá. Las concepciones erróneas que han sido reductivas, por ejemplo, ha sido el racionalismo, en el que ha reducido al hombre como un individuo, y el materialismo en lo social lo han reducido nada más sin tener en cuenta que el ser humano es cuerpo y alma o espíritu. Esta es la verdad, este es el error. O sea, finalmente, si todo esto lo podemos resumir nosotros en que somos cuerpo y alma. Puse aquí el ejemplo del maíz, ¿no? El maíz se constituye de la mazorca y de los granos. Si yo nomás pongo granos, pues son granos de maíz, pero no es la planta de maíz. Si pongo la mazorca nomás, pues es una mazorca del maíz, pero no es el maíz. Para que yo pueda decir que tengo una planta de maíz, necesito tener las dos juntas, ¿no? Bueno, es igual. El ser humano son estas dos cosas juntas, inseparables, tan inseparables que cuando yo las separo es cuando provoco la muerte. Entonces, si tenemos en cuenta esta condición del ser humano, podremos entender mejor la dignidad de la persona humana. Dice la doctrina social, el hombre, por tanto, tiene dos características diversas. Es un ser material vinculado a este mundo mediante su cuerpo y es un ser espiritual abierto a la trascendencia, o sea, a la eternidad, al descubrimiento de una verdad más profunda, puesto que tiene inteligencia, que lo hace participar de la luz de la inteligencia divina. O sea, nuestra inteligencia nos hace entender la
parte de ser parte de esa luz que nos da Dios nuestro Señor, ¿verdad? Esto es bien importante, o sea, somos materia y somos espíritu, y gracias a esa materia y ese espíritu es que nosotros somos hombres trascendentes, gracias a la inteligencia y a la voluntad que tenemos. Dicho de otra manera, fíjense, la apertura a la trascendencia quiere decir, o sea, esta palabra tan rimbombante, apertura a la trascendencia, no es otra cosa más que el deseo de infinito, las ganas de infinito. Fíjense ustedes, cuando tienen mucho dinero, la gente siempre quiere más. Cuando la gente quiere mucho, mucho, mucho dinero y lo tiene, quiere más. O sea, no hay dinero que lo llene al ser humano, no hay placer que lo llene al ser humano, no hay situación que lo llene al ser humano. Seguramente ustedes les habrá tocado conocer a alguien muy rico que de repente se siente pobre, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, conocí yo a unos sacerdotes que eran los capellanes del ejército, que estaban allí en Marina Nacional, allá en México, en el periférico, enfrente del ejército. Y resulta que llega una vez una señora, esposa de un general, estaba destrozada, me platicaba uno de ellos, destrozada, sí, destrozada, porque a su marido le habían quitado el puesto que tenía de general en no sé qué área del ejército y lo cambiaron, y eso implicaba que iba a tener menos dinero. Y entonces ella llegó y llorando le dijo, es que ya nos volvimos pobres. ¿Y por qué dices que pobre? Pues ya no tienen que comer o qué. No, sí, pero es que antes podíamos ir de vacaciones a las pirámides de Egipto y ahora solo podemos ir de vacaciones a Cancún. Y eso era para ella ser pobre, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Imagínense. O sea, finalmente la gente siempre tiene ganas de más y de más y de más. Y eso es lo que dice precisamente, que el ser humano solo se llena con el infinito, que es Dios. ¿Por qué? Pues porque el hombre está hecho para el infinito. Pero además de ser trascendente, la persona es única e irrepetible. No hay dos como él. No hay dos como nosotros. El hombre como individuo existe como centro de conciencia y de libertad. Esto impone ante todo no solo la exigencia del simple respeto por parte de todos, sino sobre todo se debe situar en la promoción del desarrollo de la persona. Porque precisamente la persona humana es un ser inteligente, consciente y capaz de reflexionar sobre sí mismo, de tener conciencia de sus propios actos. Sin embargo, esto no hace a la persona, no le da, o sea, el ser consciente y el pensar no le da a la persona su condición de ser humano, no le da su condición de persona, porque entonces alguien que está en estado de coma, pues en ese momento no tiene conciencia de sí mismo, tampoco puede reflexionar, pero eso lo deja de hacer persona, claro que no. O sea, estos son calificativos de la persona. Lo que hace a la persona persona es ser hijo de Dios e imagen de Él. Que quede claro. Bueno, y finalmente para terminar con esta parte, podemos decir que el respeto a esta dignidad de la persona humana es la esencia de la sociedad. Una sociedad justa debe ser realizada solamente en el respeto de la dignidad trascendente de la persona humana. La persona humana, representa el fin de la sociedad. El orden social, pues, y su progresivo desarrollo con todo momento deben de subordinarse a la persona, ¿sí? Esto es muy importante. La persona es lo más importante y todo lo que hay alrededor se tiene que subordinar a ella. Por eso es preciso que los programas sociales, científicos y culturales estén siempre presididos porque sea primero el ser humano y luego lo demás. Y fíjense lo interesante de esto, ¿eh? Solo en Dios el hombre puede ser pleno el hombre. El hombre, en efecto, en su interioridad trasciende el universo y es la única criatura que Dios ha amado por sí misma. Esto lo dice la Iglesia y también la Biblia. El ser humano es la única criatura que Dios ha amado por sí misma. O sea que si acaso hubiera marcianos, seguramente serían menos, porque los hombres somos las únicas criaturas que Dios ha amado por sí mismas. Por lo tanto, la persona no puede ser finalizada en proyectos económicos, sociales o políticos. Y por eso los grandes errores de los grandes
partidos políticos al querer encerrar al ser humano como una cosa, como un proyecto político, como un proyecto social. El ser humano tiene que verse en su dignidad, en su persona, absolutamente. Los auténticos cambios, por eso, son efectos y duraderos solo si están fundados en un cambio decidido de la conducta personal. No sé qué le suene a esto, pero cuando llegó un cierto Mesías y dijo que si lo elegíamos a él de presidente, iba a cambiar todo por su linda cara y él iba a acabar con la corrupción, el cuate seguramente no leyó el número 250 y el 134 de la doctrina social de la Iglesia, porque todo cambio social necesita un cambio de conducta personal. Si no se da ese cambio de tu conducta personal, podrá venir Carlomagno con todos sus ejércitos o Atila y no va a cambiar nada, porque para que haya un cambio social, tiene que haber un cambio personal, un cambio personal. Yo tengo que cambiar. El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana. Y tan tan. Visto de esta manera, no sé si estén de acuerdo conmigo, en que el ser humano es de este tamaño, no de este tamaño. Y lo que nos decían en un principio, que el hombre no era nada y el universo lo era todo, se me hace que más bien es al revés, ¿no? Precisamente, por lo tanto, dice la Biblia, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque a mí, que soy hijo de Dios, me queda chiquito, me queda muy chiquito este universo, porque es un universo nada más creado para que yo viviera, para que viviera mi cuerpo y ya. Pero yo soy mucho más que un conjunto de células armónicas que están dando vueltas por ahí. Soy mucho más que un sistema digestivo y que un sistema reproductivo y que unos músculos que puede ejercitar y verme bien fuertote. Soy mucho más que eso. Soy cuerpo y alma y imagen de Dios que está ansioso de llegar a Dios. Y es por eso, pues, que la doctrina social de la Iglesia basa todo su doctrina en esta dignidad de la persona humana. Solo entendiendo esta dignidad de la persona humana de esta manera es que podremos comprender por qué decimos que la familia, que la política, que eso, que lo otro, lo que tiene que hacer es rendir cuentas al ser humano y no al revés. Y esto es basado en la dignidad de la persona humana. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Verdad que sí? O sea, finalmente, la Iglesia establece que esta imagen de Dios es lo que nos da el principio de todo lo demás. Si yo no establezco la doctrina, la dignidad de la persona humana, seguramente vendrán los abusos en nombre de la persona, pero serán abusos y más abusos. Por ejemplo, vean ustedes las declaraciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia para decir no a la objeción de conciencia, y van a ver que es un atropello a la dignidad de la persona humana. Y con eso, todo lo demás, ¿sí? Resulta que los médicos están obligados a hacer esto y esto y esto, porque la persona que está enfrente tiene derecho sobre su propio cuerpo. Ah, pero el médico no tiene derecho sobre sus propias manos, y él decir, no hago esto. Ah, no, pues ahí sí ya no aplicó. Y de repente, si empieza uno a analizar, es una sarta de estupideces lo que dicen estos señores, que lo único que concluye uno es que no tuvieron ni idea de lo que es la dignidad de la persona humana. Ajá. Muy bien. Llevamos la mitad de la plática. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario, algo que quieran decir? ¿O nos seguimos? Adelante si quieren abrir el micrófono y comentar, o si no, pues le seguimos. O que quieran objetar, porque también se vale que puedan objetar, ¿eh? Sí, Comisión de Laicos, no sé cómo te llamas. Hola, yo tengo una duda con la parte del pecado social. Por ejemplo, ¿es como en la sociedad, el límite sería nacional o es como global, o si algo se aprueba en el otro lado del mundo, en Australia o así, es como de toda la humanidad? No necesariamente. Mira, le llaman pecado social, tiene dos connotaciones, ¿no? Por un lado, el pecado personal siempre influye en la sociedad, ¿sí? Siempre influye en los demás.
por más personal que sea, siempre hay algo que le afecta a los demás. Entonces, el pecado desde ese punto de vista siempre es un pecado social. Pero a lo que le dieron por llamar pecado social más profundamente es aquel que se institucionaliza y que hace que los demás también pequen. A eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, yo peco porque voy y golpeo a alguien, ¿sí? Y ya. Bueno, es alguien que lo hizo solo, es un pecado social en el sentido de que está agrediendo a la sociedad, pero es único. ¿Qué pasaría si de repente un juez dice, no hay problema, está bien que le hayan pegado a esa porque era mujer? Ah, caray. Entonces, ¿se vale que le peguemos a todas las mujeres? Sí, sí se vale, dice el juez. Ah, pues órale. Y de repente todos los hombres pegándoles a las mujeres. Eso sería un pecado social institucionalizado porque, porque se hace entre todos, porque entre todos hacen ese mal. Ya no solo fue no solo fue de Gabriel que le pegó a Marlene, sino es Gabriel que le pegó a Marlene, Toño que le pegó a Paloma, Pedro que le pegó a Juanita, porque gracias a una mala decisión de una persona, de repente se empieza a contagiar esto, ¿no? El pecado social es cuando se hace por todos, pues, ¿no? Por ejemplo, un pecado social ahorita muy común, a ver si no levanto callos, pero por ejemplo, hace muchos años, 40 más o menos años, el gobierno mexicano, 50 años, perdón, el gobierno mexicano empezó a hacer una campaña que decía, pocos hijos para darles mucho. Nada más 2 hijos y no sé qué. La familia pequeña vive mejor, etcétera. ¿Qué estaba haciendo en ese tiempo? Estaba instituyendo un pecado social. ¿Cuál pecado social? El negarse a tener hijos, el negarse a la vida. ¿Qué sucede cuando la gente se niega a la vida? Pues justamente que empieza a impedir la procreación. ¿Y qué consecuencias tiene? Un chorro, la inmoralidad, porque entonces ya no se ve en el acto sexual un acto de amor, de procreación por amor y de acompañamiento entre los esposos, sino el resultado que se da es un acto del instinto en el que el propósito principal es mi placer. Y entonces el acto sexual deja tener su sentido, que es amor y acompañamiento y procreación, a tener placer, placer y placer. Y en ese sentido, entonces, al tener pocos hijos, las consecuencias son terribles. Las consecuencias las están viviendo ustedes del problema de que sus padres les creyeron a estas campañas. ¿Por qué ustedes? Porque gracias a esas campañas, ustedes no van a tener pensión cuando tengan 70 años. Ustedes van a tener que seguir trabajando y trabajando y trabajando hasta que a los 80 años nadie les dé chamba y van a tener que andar pidiendo limosna. ¿Por qué? Porque no se construyó una base social y esa base social es la que mantiene poniendo a trabajar el capital que en su juventud formaron los viejos. Los viejos forman un capital, lo dejan a los jóvenes lo trabajan y de ese dinero es que vive el seguro social y gracias a ese seguro social es que viven las pensiones. Gracias a que ya no hubo hijos, ya no va a haber gente, ya no hay gente que trabaje ese dinero y ese dinero se pierde y entonces los jóvenes de ahorita, los viejos del mañana, no van a tener de qué vivir. Y entonces vendrá una gran hambre y un gran problema, como ya lo está viendo en otros lados. Eso es un pecado social institucionalizado, ¿sí? De algo que parecía inocente, que era pocos hijos para darles mucho, estás generando hambre a lo bestia en un país de 100 millones de personas. ¿Ya me expliqué un poquito mejor? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Bueno, conste, ¿eh? Luego no vayan a decir que yo fui. Muy bien, miren, vamos a seguir con la segunda parte. Y antes de pasar a la segunda parte, me gustaría nada más mencionar, porque también esto da para un chorro, ¿eh? Y esto está padrísimo. Las preguntas estas van muy padres, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos. ¿Es un derecho el aborto, la eutanasia, la bioética, etcétera, etcétera? ¿En qué casos se vale que haya aborto,
eutanasia, mutilación, en peligro de muerte, en violación, en el coronavirus. Hijo, cómo ha habido gente con sufrimiento. La sensación de asfixia es un sufrimiento tremendo. ¿Es lo mismo eutanasia que desconectar a un enfermo terminal? ¿Puedo manipular genéticamente a un feto? ¿Se permite la inseminación artificial? ¿Es válida? ¿Es moralmente válida? ¿El diagnóstico prenatal puede ser una forma de discriminación? ¿Me es lícito votar por alguien que aprueba todo lo anterior? ¿Me es lícito en el DF votar por los que promovieron el aborto y lo hicieron ya institucional? ¿O me es lícito votar por el menos peor? Bueno, fíjense, ¿cuántas horas me es lícito trabajar? Hablando de la empresa, por ejemplo. A los niños, ¿cuántas horas les es permitido trabajar? ¿Cuántas horas deben de estudiar? ¿No será que estamos pasando por sus derechos humanos cuando a los niños los sacamos de la escuela y luego los metemos a clases de judo y saliendo de ahí a clases de karate y saliendo de ahí a clases de piano y luego que vayan a hacer la tarea y después de eso que se pongan a hacer ejercicio en la alberca y ahí al salir de eso, órale, a la cama a bañarse y a dormirse porque mañana es otra vez lo mismo? ¿Se vale? ¿Se puede hacer huelgas indiscriminadamente? ¿Cuáles son las reglas para hacer una huelga moralmente hablando bien? ¿Está bien que haya reparto de utilidades o no? ¿Es lícita la ley de la oferta y la demanda? ¿Se vale que yo ponga precios exorbitantes porque no tengo competencia? ¿Cuáles son los límites de la oferta y la demanda? ¿Cuánto es lo justo pagarle a una criada, a un ingeniero, a un médico, a un diputado, al presidente? Hay muchos médicos especialistas que ganan más que el presidente y que el gobernador, pero mucho más. ¿Se vale que un médico gane tanto porque está comerciando con la salud? Ahí les van otras preguntas más interesantes. Sexo de niños a cambio de cerrar una de atención al cáncer. ¿Cómo la ves? Esto lo hicieron hace como 3 años, más o menos, 2 años. Fue cuando hice esta presentación y yo había puesto otras cosas más ahorita, pero este es impactante porque pues ahora resulta que los niños con cáncer están coludidos con las farmacéuticas para hacer quedar mal al gobierno federal actual. ¿Sabes qué partidos o personas propusieron esto? ¿Y es lícito votar por ellos o no? ¿Debemos ahora de hablar de la familia o más bien de las familias para no discriminar? Si soy dueño de una farmacia, ¿puedo vender condones o pastillas del día siguiente? Hay un chorro de preguntas de estas que están directamente relacionadas con la dignidad de la persona humana y con los derechos humanos. Y yo no pretendo dar respuestas concretas de bien o mal, palomita o tache. Yo lo que quiero es que empiecen a echar a andar su imaginación, su pensamiento, y después de ver el tema, vayan y agarren el libro de la doctrina social de la iglesia, pongan y profundizar y acercándose a su condición particular. Si eres estudiante, bueno, se vale lo que están haciendo en la escuela, que estén repartiendo la cartilla de derechos de niños, niñas y adolescentes, derechos sexuales de niños, niñas y adolescentes. ¿Se vale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Se vale que me quede callado? La última pregunta, fíjense, ¿el legislador puede legislar un poquito en beneficio de la agenda LGBT para negociar otros paquetes económicos? ¿Se vale que yo legisle a favor del aborto un poquitito para que me puedan dar dinero y entonces ayudarle a los pobres o no? En fin, son preguntas que me gustaría o me hubiera gustado profundizar, pero que por el tiempo no podemos hacerlo. Pero sería padrísimo un debate ahorita que durara media hora, de agarrarnos del chongo y ver a ver qué opinas o qué no opinas, porque hay cosas muy obvias, ¿no? Sí, desde luego que no se vale que una criada le pagues poquito y un médico tanto, eso es obvio. Pero ya estas otras preguntas están bien canijas porque pues pareciera que la iglesia está en contra de las personas homosexuales y no está. Al contrario, los acoge con mucho amor y mucho cariño.
Pareciera que está en contra de las mujeres porque no quiere que aborten, pero no es cierto. Parecieran muchas otras cosas que a mí me da la impresión de que los medios de comunicación han quemado o han llevado el debate a otro lado, pero que no es así. Pero bueno, de todos modos sí me gustaría dedicarle unos minutitos por si alguien quiere comentar cualquiera de estas preguntas o hacer algún comentario al respecto, para después entrarle ya más al tema de la libertad y de los derechos humanos. ¿Cómo la ven? ¿Quién quiere comentar algo? No nos lo vamos a comer y puedo comentar lo que sea, ¿eh? Y puede ser contrario a lo que yo acabo de decir y no hay ningún problema. Aquí estamos para estudiar y para hablar. Dice el Papa Francisco que en el diálogo es como está la evangelización. Así que vamos dialogando. ¿Quién quiere hablar? Paloma ya la vi con ganas de hablar. Tiene desde hace Yo rato tengo como una que duda. quiere. Sí, cómo no, Disculpen Paloma. mi ignorancia. ¿Qué es el Sí, no. diagnóstico genético prenatal? No sé si es lo que traigo en la cabeza o es algo distinto. El diagnóstico genético prenatal son pruebas que le hacen al feto, en general genéticas, y en las cuales pueden servir para muchas cosas, pero las están usando para ver la viabilidad del niño, del feto. Si el niño viene con síndrome de Down, si viene con algún otro síndrome, si viene completo, si no viene completo, etcétera, etcétera, lo puedes saber con diagnóstico genético prenatal. Y entonces, tomar la decisión si me quedo con él o no me quedo con él, o lo echo para afuera, o qué rollo, ¿no? Entonces, este diagnóstico prenatal, estrictamente como diagnóstico, pues no tiene ningún problema, ¿no? O sea, yo puedo saber cómo está. El problema es qué uso le doy, ¿no? O sea, si yo tengo el diagnóstico y sé que tiene leucemia, ya ha habido casos, ¿eh? Es padrísimo eso. Tiene leucemia el niño, viene con leucemia, en el vientre de la madre le quitan toda su sangre, se la reemplazan por sangre buena y el niño nace sano. ¡Wow! Eso es padrísimo, ¿no? Es increíble. Pero normalmente no están usando para eso el diagnóstico, lo están usando para eso otra cosa. Entonces, venimos regresando a los años de Hitler, ¿no? Cuando Hitler decía, pues, los judíos son infrahumanos, hay que deshacerse de ellos. Es algo parecido, ¿no? Para muchos de estos legisladores, los niños con cáncer o con un pie que no traen un pie o con síndrome de Down son infrahumanos y hay que deshacerse de ellos. Y eso es verdaderamente diabólico. Ajá. No sé si te contesté tu duda, Paloma. Sí, ¿Sí? era lo que tenía pensado que era. Muchas gracias. Sí. Pues eso es. Muy bien. ¿Alguien que quisiera hacer algún comentario, pregunta o cualquier cosa acerca de estos temas que vimos? Porque ahorita... Yo tengo algo que decir. Sí, cómo no, a mí. Que muchas veces, o bueno, casi siempre, las personas que están a favor de que, por ejemplo, se haga un mal uso de este diagnóstico o así, siempre refutan con bueno, entonces no, que no se puede manipular genéticamente. Bueno, entonces, ¿por qué estás moviéndole antes de que nazca? O sea, ¿realmente estás siendo amoral o si tienes moral o por qué no estás a favor de que podamos cambiarle, no sé, el color de los ojos, pero sí que podamos cambiar su sangre, ¿no? Completamente. Creo que son dilemas grandes, o sea, que muchas veces es muy complicado pues tener este tipo de conversaciones, sobre todo con personas que a lo mejor no comparten nuestra fe y que pues que se dan este tipo de, pues es que son dilemas, o sea, puede estar bien, puede estar mal y pueden ponerlo a favor o en contra de la situación, así que creo que queda ya muy a criterio, ¿no? De cada persona que para ellos es lícito o no, o qué da dignidad o qué no da dignidad de la persona. Gracias, a mí sí. Mira, yo creo que, bueno, de hecho quise poner todas estas preguntas precisamente por la controversia que se genera. Definitivamente una persona no creyente es muy difícil que llegues y le digas que porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y su dignidad y bla, 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 porque si desde ahí no creen en Dios, pues ya valió todo lo demás, ¿no? O sea, no tendría ningún sentido. Tendrías que ir más allá
para una demostración o un debate con una persona así, tendríamos que llegar hasta la parte filosófica. Yo te recomiendo, anótale por ahí el nombre, el CISAP, lo voy a escribir aquí en el chat. Ajá, es así. Es Centro de Investigaciones Sociales Avanzadas. Y el que está al frente de este es Rodrigo Guerra. Rodrigo Guerra acaba de ser nombrado por el Papa el nuevo secretario de la Comisión Pontificia para América Latina. Es mexicano, es un filósofo que trata todos los temas estos que estamos tratando, pero desde el punto de vista de la filosofía, no de la religión ni de la teología, y hace demostraciones clarísimas del por qué la verdad no puede ser subjetiva, sino que es objetiva, y dónde puedes tú hacer una cosa y dónde no, etcétera, y valdría la pena verlo y entenderlo, porque te cambia el chip, ¿no? Con un curso de doctrina social de la Iglesia que dura hora y media, en la dignidad de la persona humana está canijo, o sea, no se puede profundizar tanto, se ven las generalidades, pero si te interesa el tema y a los que les interese, vean en internet esto en YouTube. En YouTube está ahí un canal, es el CISAP, y hay muchos temas de este tipo, de bioética precisamente, la bioética, que se vale y que no se vale, y por qué se vale y por qué no se vale. Ajá. Entonces, te lo recomiendo. Pero definitivamente estoy de acuerdo contigo, es una broncota, es algo bien interesante, hay que prepararse. El Papa Benedicto XVI insiste muchísimo en que lo religioso tiene dos dimensiones, la de la fe y la de la razón. Y las dos confluyen para lo mismo. Puesto que Dios hizo la ciencia, hay que usar de la ciencia para lo que es ciencia y de la fe para lo que es la fe. Y esto tiene de las dos, así es que ahí cruzan las dos, bien padre. Muy bien. ¿Quién más quisiera comentar algo? ¿O le seguimos? Carmina, ¿levantaste la mano? No, ¿verdad? No. Ok. Vamos a continuar. Nada más quisiera yo hacer una observación. Ahorita, la radicalización que nos ha venido dando los temas del aborto, de la objeción de conciencia y de todo este tipo de cosas, esta radicalización que hemos tenido en los medios católicos, cristianos y demás, nos ha llevado a pensar en una confrontación con la gente. Y yo creo que debemos de cambiar ese chip y ese discurso de no confrontar, sino de conquistar. Ajá. Casi siempre pensamos, ¿cómo puedo demostrar que el otro se va a poner en su trinchera? Yo en mi trinchera y nos vamos a agarrar del chongo y nadie nos vamos a entender. Pero cuando yo pienso, ¿cómo puedo participarle de la verdad que tengo, que es la verdad? Porque Dios es camino, verdad y vida. Y esto que me está diciendo es verdad, ¿cómo se la puedo transmitir al otro de forma mejor? Cuando uno lo hace de esa manera, la forma de trabajar la mente y hacia los demás cambia totalmente. Yo creo que el conocer la doctrina social de la Iglesia debe de ser no para combatir en nombre de la fe, sino para conquistar en nombre de la fe. Y en ese sentido, yo pongo el ejemplo, siempre me ha gustado, la conquista de un hombre o de una mujer. Uno no llega pensando en la conquista de cómo me friego a esta mujer que está ahí enfrente, no. Llega uno pensando cómo hago que me ame, ¿no? Entonces, igual, al revés, ¿no? Del hombre, de la mujer al hombre. Entonces, cambia la idea. O sea, yo no voy a un combate cuando voy a conquistar a una muchacha, sino voy a una conquista, a ganármela. Vamos pensando de esa manera y viendo todas estas preguntas, no desde ese punto de vista de confrontación, sino de darle la vuelta a la tortilla de una manera agradable. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. Miren, por eso, en la segunda parte de la dignidad de la persona humana, lo que vamos a ver, pues es justamente
la parte de la libertad y los derechos. Nada más quisiera hacer aquí una remembranza muy rápida. Hace ratito hablamos de simios y extraterrestres. La visión del mundo, cómo la tiene de la persona humana y los conceptos de persona y dignidad. Y en los extraterrestres y simios, lo único que quisimos hacer hincapié es que la ciencia no se opone a la fe, pero que lo que vale la pena es ver al ser humano como lo máximo que hizo Dios en la creación, y eso nos da una dignidad tremenda. En el caso de la visión que tienen del mundo las personas, de la persona humana, existen dos grandes polos, que son los capitalistas y los comunistas, y hablamos de sistemas económicos o políticos opuestos. Pero la visión cristiana de la persona humana va más allá. Ajá. Comparada con la misión del mundo, Cristo es el centro de la vida plena, de la verdad, y por lo tanto, dice Dios nuestro Señor, solo hay de dos sopas, el que está conmigo o el que está contra mí. Se acabó, no hay más. Por eso hay capitalismos calvinistas que se disfrazan de buenos, que son tan terribles como el peor de los comunismos. O hay comunismos humanistas tan terribles como pudieran ser el peor de los capitalismos. O sea, finalmente, el que no tiene a Cristo no conoce la esencia de la persona humana y en ese nombre se dan los abusos. Y finalmente, el concepto de persona, esencia que el cristianismo le vino a dar su plenitud al concepto de persona. ¿Ah? Muy bien. Vamos a ver entonces, nosotros vimos hace rato esta parte y ahora vamos a ver esta otra parte, que es la libertad y los derechos humanos. Y vámonos más rápido. Miren, la persona humana, un segundito. Ok. Ahora sí. Ok, miren, vamos a hablar de la libertad de la persona. El primer punto es valor y límites de la libertad, porque la libertad no es indiscriminada. Solo en la libertad el hombre puede dirigirse al bien, pues es imagen de Dios, tiene conciencia y voluntad y tiene libre elección o libre albedrío. Solo en la libertad. Si nos hubiera hecho Dios nuestro Señor como perritos o como gatitos, no tendríamos libertad y no podríamos dirigirnos al bien porque obraríamos por instinto. Nadie ha visto en la cárcel a un tigre porque se haya comido a un venado. Pues no, porque está obrando con su instinto, ¿verdad? O porque se haya matado a otro tigre. Sin embargo, sí hemos visto a muchos humanos en la cárcel porque han matado a otro humano, porque el hombre tiene libre elección y por lo tanto puede hacer el bien o puede hacer el mal. Gracias a esta dimensión, el hombre puede cambiar su entorno y ser dueño de su propio entorno y dueño de su propio ser y del mundo. Y precisamente por eso es que decimos que la libertad determina su crecimiento del hombre, así con la libertad del hombre construye el orden social. O sea, si no tuviéramos libertad, no podríamos construir sociedad. Los animales construyen manadas, eso no es sociedad. Los humanos construimos sociedad. Esta es la gran diferencia. En el caso del ser humano, nos dice la Biblia, que fue puesto en el paraíso y le dijo que podía tomar de cualquiera de los frutos, menos del fruto de la ciencia del bien y del mal, de esta famosa manzana, ¿verdad? ¿Eso qué es lo que quiere decir en la Biblia? No quiere decir otra cosa más que Dios pone las reglas. La libertad no es ilimitada. El determinar qué cosa está bien y qué cosa está mal no le corresponde al hombre, sino a Dios. Dios, Él, pone la ley moral o la ley natural, y por eso el hombre está llamado a aceptarla, y en esta aceptación está su plena realización. Para mí, esta frase que acabamos de decir, todo esto, es la esencia misma, pues, es el aterrizaje de la dignidad de la persona humana y de la creación. O sea, la libertad no es ilimitada. Eso, ojo, o sea, no somos libres para hacer lo que nos pegue la gana. Eso es lo que nos quiere decir el ejemplo del paraíso. El determinar el bien y el mal no nos toca a nosotros, sino que le toca a Dios. Dios es el que dice qué está bien y qué está mal. Él pone la ley moral, que nosotros llamamos ley natural.
el hombre está llamado a aceptar esta ley natural y en esa aceptación está su plena realización. Si acepta eso, el hombre va a ser pleno. Si no lo acepta, el hombre va a ser desgraciado. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina. Aquí me gusta poner siempre un ejemplo, ¿no? Cuando yo era adolescente, elegí usar de la total libertad que gozaba y agarré mi primer cigarro libremente. ¿Y saben qué pasó? Que no fui libre. Me encadené durante muchos años a un vicio. Perdí mi libertad. A la hora de que decidí agarrar el primer cigarro, perdí mi libertad porque me hice dependiente de una nicotina que si no tenía yo me alteraba. Y ahí entendí yo estas frases fueron para mí clarísimas después de eso. O sea, yo no fui libre, sino que fui esclavo de un vicio. Cuando decidí, gracias a Dios, hace ya 8 años, dejar ese cigarrito a un lado y hacer la voluntad de no ponerme a él, empecé a ser libre otra vez, empecé a tener gusto, olfato, empecé a poder caminar más lejos sin cansarme, empecé a hacer muchas cosas buenas, ¿no? Precisamente porque esta libertad, entre comillas, me llevó al encadenamiento. Miren, hablando de esta libertad, me gusta poner siempre este ejemplo. Dicen los estudiosos de los artistas que un artista ve en esto un bloque de mármol. Que una persona común ve en esto un bloque de mármol, pero un artista ve una escultura adentro, ¿verdad? El educar a una persona es quitarle lo que le sobra a esto para que quede la persona libre de todo lo que le está rodeando, de todo lo que le impide ser persona. Como el artista, a la hora de que le quita el mármol a su escultura y termina por sacar una escultura bellísima de ese mármol, ¿no? La escultura estaba dentro y él le quitó lo que le sobraba a la escultura. El educar es precisamente quitarle lo burro a la persona, ¿no? O sea, quitarle lo troglodita para hacerlo fino, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Bueno, precisamente somos imagen y semejanza y dignidad de la persona humana, somos dignos porque lo que estamos haciendo a la persona con dignidad es hacer que su inteligencia y su voluntad sirvan para lo que fueron creadas. La inteligencia, el objeto de la inteligencia es el conocimiento. O sea, conocer ¿qué? La verdad. El objeto de la voluntad es el actuar ¿qué? El hacer el bien. La inteligencia, conocer. La voluntad, hacer. La inteligencia, conocer la verdad. La voluntad, hacer el bien. Y cuando esas dos cosas suceden, viene la plenitud del ser humano y obtiene la libertad. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando la persona usa mal de su inteligencia porque se vuelve una persona relativista, una persona que no conoce la verdad, y entonces su inteligencia conoce el error y su voluntad obra el mal, la persona queda encadenada a la esclavitud y no es otra cosa más que regresar a sus orígenes de volverse una persona inculta, inmadura, maleducada, una persona que está encerrada en sus propios vicios, ¿no? Bueno, finalmente a mí me gustan esos monitos porque me deja muy claro que justamente quien obra la ley moral, quien obra la ley natural, es una persona que puede gozar de su libertad. ¿Y cuál es la ley natural? ¿Cuál es la ley moral? Por los 10 mandamientos. O sea, finalmente Dios hizo los 10 mandamientos para tu felicidad. Cuando la gente no lo ve así, pues el solito se encadena, ¿no? Entonces, precisamente por eso decimos que la libertad tiene un vínculo muy cercano con la verdad y con la ley moral. Cuando el hombre hace el bien obedeciendo la verdad, edifica a la persona y la sociedad. Cuando obra lo contrario, muere la libertad. Gracias a la conciencia se conoce la verdad sobre el bien y el mal, que hace responsable al hombre. O sea, el hombre, al tener conciencia, distingue el bien y el mal y al obrar, él se hace responsable de sus actos.
Un niño que todavía no tiene claro esto no es responsable de sus actos. Un hombre maduro se hace responsable de sus actos. Por eso decimos que haciendo el juicio de la conciencia entre el bien y el mal, el hombre obra con libertad hacia el objeto que está haciendo, hacia el acto. Ajá. Cuando esta conjunción se da, entonces el hombre está obrando plenamente. Por eso así decimos que en el juicio práctico de la conciencia, que impone a la persona la obligación de realizar un determinado acto, se manifiesta el vínculo de la libertad con la verdad. En el juicio práctico de la conciencia que impone al hombre a hacer un acto, o sea, en conciencia yo sé que tengo que hacer algo, entonces estoy haciendo un vínculo entre conociendo la verdad y obrando en la libertad. En otras palabras, estoy haciendo que actúe la ley natural. Las características de la ley natural son estas. Es universal, pues todos los hombres de todos los tiempos, en todos los momentos, lo hemos tenido y la tenemos. Dice que el ejercicio de la libertad implica la referencia a una ley moral natural que tiene carácter de universal y que precede a los derechos y deberes de nosotros, ¿verdad? La ley es universal. Ojo, nadie en este mundo va a pensar jamás, si está en sus 5 sentidos, que el asesinato es bueno, porque es una ley natural y eso no importa ni siquiera de la religión. Cualquier persona, cualquier ser humano sabe que matar está mal. Claro que el que mata 1, 2, 3, 5, 10, 50 veces, pues se le empieza a hacer callo y al rato ya no se acuerda y al rato le vale. Pero finalmente, la esencia misma, en lo muy profundo, hay algo que le dice que está mal. Además, la ley natural es inmutable. Se puede renegar, pero nunca destruir ni arrancar del corazón del hombre. Además, la ley natural, sus preceptos, sin embargo, no son percibidos por todos con claridad e inmediatez. Fíjense, la ley natural no necesariamente la perciben todos claramente. Las verdades religiosas y morales pueden ser conocidas de todos y sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de error. Solo con... Entonces, fíjense qué importante es esto. Las personas no bautizadas también tienen esta ley, pero la tienen más adormecida. Las personas bautizadas, las que estamos ya en una etapa de la gracia, ya con la gracia de nuestras personas, podemos ver claramente cualquier problema de la ley natural. También podemos decir que la ley natural es invencible, pues no puede ser cancelada por la maldad humana. No hay maldad humana. O sea, con todo lo que ustedes me digan, estoy seguro que ahorita los ministros de la Corte de México, en lo profundo saben que obraron mal, que no se hagan tarugos. Seguramente, ¿por qué lo están haciendo? Pues porque les han de estar dando muy buen billete, porque tienen intereses ideológicos, porque están perversos, porque pertenecen a alguna mafia, qué sé yo. Pero finalmente, ellos tienen esta ley natural. Finalmente, lo que vamos a decir es que la ley es el fundamento moral indispensable para edificar la comunidad de hombres y para elaborar la ley civil. O sea, la ley civil tiene que estar en concordancia con la ley natural. Si no es así, se destruye la sociedad. Porque cuando falta la convergencia hacia la verdad y el bien, cuando nuestros actos desconocen e ignoran la ley de manera imputable o no, perjudican la comunión de las personas causando daño. O sea, no hay de otra. Cuando la ley moral no es aplicada y cuando la ley moral no está en la ley civil, termina destruyendo a todos y nos termina dañando a todos. ¿Está claro? Finalmente, manifiesta la ley moral la dignidad de las personas y es base de sus deberes y derechos. ¿Dónde está la base de los derechos de las personas? En la ley natural. Esa es la tierra donde está, como vamos a ver ahorita. ¿Cómo nosotros podemos decir que la voluntad de la libertad de la persona nos lleva a la plenitud? Bueno, precisamente cuando nuestra voluntad está en concordancia con la voluntad divina, entonces nuestra libertad está obrando la ley natural gracias a que la conciencia conoce la verdad. Y cuando se da esta conjunción de voluntades, la persona tiene plena realización. Cuando el diablo no puede hacer nada aquí, el hombre tiene una plena realización y se está obrando adecuadamente en el proceso lógico de obrar según el bien y la verdad.
Y precisamente por esa razón es que nosotros tenemos que estar alertas o tener una conciencia lógica y moral y obrar lógicamente para evitar precisamente que el drama del pecado nos nuble la inteligencia, y el discernimiento entre el bien y el mal, y ya no obremos con plenitud y no logremos la plena realización, ¿verdad? Muy bien. La igualdad de todas las personas se basa pues en la dignidad de la persona humana. Es el fundamento de todo, caray, sí, es el fundamento de la igualdad de todos los seres humanos, de narración, sexo, religión, etcétera, etcétera. Bueno, así como la dignidad de la persona humana es aplicable a la persona, también es aplicable a los pueblos y estados. Y precisamente el reconocimiento de la dignidad de los pueblos debe de ser también de forma comunitaria para toda la humanidad. O sea, no solo yo como persona, yo solo como Gabriel tengo dignidad, sino también el Estado mexicano tiene dignidad. Por eso tan grave, por ejemplo, las ofensas que hacía Trump a los mexicanos, porque estaban faltando a la dignidad de nosotros, no solo como personas, sino como pueblo, como nación. Por eso decimos, igualmente los pueblos y estados aplican las condiciones de dignidad de los pueblos, ¿no? El hombre y la mujer, masculino y femenino, no poseen una igualdad estática. Ojo, el hombre y la mujer no poseen una igualdad estática, no está amarrada, puesto que hay lo específicamente femenino y lo específicamente masculino, que es la base del complemento mutuo. Por eso decimos que somos distintos físicamente, psicológicamente y ontológicamente. El hombre y la mujer somos distintos físicamente, psicológicamente y ontológicamente. Y es la unidad de los dos el encuentro de los dos es donde se realiza la concepción unitaria de la persona basada en el amor y la solidaridad. Es precisamente en esta unidad de los dos la plenitud de la dignidad de la persona humana. Ajá. Es muy importante esto porque mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué el que es hombre pero tiene cuerpo de una mujer? No, espérame. La creación es clarísima. Hay lo específicamente masculino y lo específicamente femenino. Porque si al rato me dices que hay hombres que están atrapados en el cuerpo de una mujer, yo te puedo decir que hay niños atrapados en el cuerpo de un adulto y el chavo de 50 años ya legitimó la pederastía, ¿no? O de que hay tazas atrapadas en el cuerpo de un hombre y entonces el hombre que le corten una oreja porque las tazas nomás tienen una oreja, ¿no? Y hay pollos atrapados en el cuerpo de una mujer y entonces tú tienes a una gallina ahí. No es cierto, ¿no? O sea, finalmente Dios no se equivoca, Dios hizo lo específicamente masculino y lo específicamente femenino. Y eso es física, psicológica y ontológicamente. Lo ontológico es en la esencia misma del ser. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que tienen una tendencia a la atracción a un mismo sexo? Bueno, hay un problema de no aceptación de su condición material con su condición psicológica, pero eso es una deformación. Eso es algo, eso es otro tema. Seguramente se verá más profundamente cuando se toque la parte de la familia en esta doctrina social. Solo adelanto eso, ¿no? Esto es muy importante de entender, que el hombre y la mujer son complemento y en ese complemento se da la plenitud de la dignidad de la persona humana. Muy bien. La sociabilidad humana, vamos a entrar en el tema de la sociabilidad humana. La persona es un ser sociable por naturaleza. Esto es muy importante. Los ermitaños, los que son muy callados, los que les gusta estar encerrados en su cuarto, pues también son humanos, pero algo les está fallando, porque los ermitaños son vocaciones específicas, concretas, raras, que Dios las puso ahí aparte, ¿no? El común de la raza humana es sociable por naturaleza. Esta es una característica que distingue al hombre del resto de las criaturas. Lo decía yo, los animales se manejan en manada, pero eso no es sociabilidad, eso no es sociable. El hombre es el único ser sociable y lo tiene por naturaleza.
Desde el principio lo destinó a vivir en sociedad, Dios. Por lo tanto, su perfección está en relación con los otros. A mí me encantó esta frase, o sea, ojo, mi perfección está en relación contigo, Pedro, contigo, Juan, contigo, Marlene, contigo, Noemí, contigo, Ricardo. Para que yo pueda ser perfecto, necesito de ustedes. Lo opuesto es el egoísmo. Y eso es tan importantísimo porque ahí está basada por la segunda parte de nuestra religión, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, la estupidez que dijo Voltaire, me parece que fue una tontería. Él dijo que el origen de la sociedad está en un contrato y no es cierto. El origen de la sociedad no se halla en un contrato o pacto convencional, sino en la misma naturaleza humana. Las ideologías que proclaman lo contrario son falsas y por ende catastróficos sus resultados. Son absurdas y funestas. Y vean los resultados de la Revolución Francesa y de la ideologización de la Revolución Francesa y son verdaderamente aterradores. Aterradores, ¿eh? El otro día me puse a leer así a detalle todo lo que pasó después de la Revolución Francesa y es tremendamente increíble. El primero de los problemas que surgió fue un machismo verdaderamente extraordinario. Todo revolucionario tenía derecho, si le gustaba una mujer, a apropiarse de ella, así nomás porque me agradó y se acabó. Era una de tantas tonterías, porque todo estaba fundamentado en que era un contrato social, y si el contrato lo permite, pues adelante, y como yo hago las leyes, si lo permite, la mujer deja de ser humana, deja de ser persona y placer. Entre otras cosas, entre otras muchas cosas, precisamente porque no se está considerando en la naturaleza humana la sociabilidad, sino que se está considerando que es un contrato, ¿no? Es por amor al bien propio y al de los demás que el hombre se une en grupos estables que tienen como fin la consecución del bien común. Precisamente por este amor que tenemos entre nosotros, a mí mismo y a los demás, es que yo soy sociable por naturaleza. Por eso, pues, la sociabilidad humana es muy diversa, porque cada humano, pues, es distinto y su forma de contactarse con los demás es distinta, pero el bien común depende de este sano pluralismo. Esto es bien importante, ¿eh? A veces creemos que la civilización del amor es todos parejos, pensando lo mismo, haciendo lo mismo, caminando al mismo lugar, y no es cierto. El bien común es cuando todas las personas logramos el fin para el que fuimos creadas, tanto personas como comunidades, en cada quien en su diversidad. Y en esa diversidad es que está el bien común y el bien de todos, y el bien y la civilización del amor. La familia, el Estado y la religión son las tres únicas sociedades naturales que no fueron creadas por la libertad del hombre. Todas las demás son creadas por la voluntad del hombre. Estas últimas, las creadas por la voluntad del hombre, son resultado de la tendencia natural del hombre para ayudarse a alcanzar objetivos que de otra manera no podría alcanzar. Voy a poner un ejemplo tonto, por ejemplo, el fútbol. Pues todos nos unimos en un equipo de fútbol, pues para alcanzar el objetivo que es jugar fútbol. Si no nos unimos, pues no vamos a poder jugar fútbol. Pero en el caso de la familia, el Estado y la religión, la comunidad religiosa, son asociaciones naturales que surgen de la misma esencia del ser humano. No son creadas, son naturales. Finalmente decimos que la socialización desarrolla las cualidades de las personas en particular, su sentido de iniciativa y de responsabilidad, y ayuda a garantizar sus derechos. Entonces, estamos hablando de derechos como un resultado de la socialización, que es la esencia de la dignidad de la persona humana. Entonces, finalmente podemos decir, pues, que la persona humana tiene derechos, precisamente, y que es a lo que vamos a entrar, y estos derechos son de naturaleza, no son otorgadas o no son la bondad de una persona, no son la bondad de un gobierno, no son la bondad del candidato, no, son derechos que surgen de la naturaleza humana y son de los derechos primarios. Coloquialmente podemos decir que los derechos humanos es la realización práctica y concreta
de la dignidad de la persona humana. Haciendo así en un dibujito, la dignidad pues está en abstracto, ¿verdad? La dignidad de la persona humana, la dignidad de ser hijos de Dios, etcétera, está aquí en la tierra, ¿no? Así está enterrado. La forma en la que florece y en la que ya se ven los derechos humanos, en forma concreta, de la dignidad humana, en forma concreta, son los derechos humanos. Por eso los derechos humanos no los inventaron la ONU ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los derechos humanos son intrínsecos a la persona humana y los inventó Dios, ¿no? O sea, finalmente, o sea, son de siempre, ¿no? Estos derechos corresponden a las exigencias de la dignidad de la persona humana y comportan, en primer lugar, la satisfacción de las necesidades esenciales, o sea, materiales y espirituales de la persona, y son un conjunto unitario. Fíjense bien, o sea, los derechos humanos son finalmente lo que satisface las necesidades esenciales de la persona humana. Es obvio que la vida es el primero y más fundamental de los derechos, porque sin vida, pues no hay nada, ¿no? Podemos decir que los derechos humanos son universales en tiempo, lugar y condición. Son los mismos que hemos tenido todos los hombres en cualquier lugar del mundo y en cualquier condición económica, de salud o de lo que sea. Los derechos humanos son universales. No puede haber derechos humanos distintos en ese sentido para un haitiano que para un canadiense, ¿no? Además son inviolables porque son inherentes a la persona. Aunque sea un asesino, ¿sí? Aunque sea un asesino, tiene derechos humanos. Aunque esté bien feo, sí, aunque esté bien feo, tiene derechos humanos. Aunque esté gordo, sí, aunque esté gordo, tiene derechos humanos. O sea, finalmente los derechos humanos son inviolables porque son inherentes a la persona y son inalienables. No puedo privar de ellos a nadie. Y el derecho a la vida, caray. Oye, ¿y la pena de muerte? Caray. Oye, a ver. ¿Se vale la pena de muerte o no se vale la pena de muerte? Órale. Está interesante, ¿no? Más adelante van a ver, porque todo esto está en la doctrina social de la iglesia y no podemos agotar ahorita los 11 temas o no sé cuántos son de la doctrina social de la iglesia en una sesión de 2 horas, ¿verdad? Pero fíjense, son inalienables, o sea, no puedes privar a nadie de los derechos humanos. Y el primero y más importante de los derechos es la vida. Son indivisibles, o sea, no pueden ser opuestos ni fragmentados, o sea, no puede ser que yo tenga un derecho que se contraponga con otro derecho o que esté en pedacitos, o sea, yo agarro un cachito de derecho y tú otro cachito de derecho. No puede haber derechos que se opongan. Por eso cuando confrontan los derechos del niño y de la madre en un embarazo, pues no, o sea, realmente no hay derechos que se contrapongan. Hay algo que estamos haciendo mal, porque un derecho es indivisible y deben ser tratados en su conjunto y no singularmente. Si yo trato un derecho solito, aislado, y otro aislado, pues de repente puedo llegar a conclusiones muy locas. Yo tengo que ver el conjunto de los derechos del hombre visto como un todo, ¿sí? Por eso, no solo los derechos existen, sino junto con los derechos van los deberes. Son como 2 candados pegados. Yo no puedo hablar nada más de derechos sin hablar de deberes. Todo derecho me causa un deber. Todo deber me da un derecho. Son recíprocos e indisolublemente unidos en la persona los derechos y los deberes. La Iglesia condena la visión de derechos sin responsabilidad. En sociedad, cada derecho implica en el resto su reconocimiento y respeto. Lo contrario es edificar con una mano y derribar con la otra. Cuando yo nada más digo que hay derechos y no hay deberes, con una mano estoy levantando el muro y con la otra mano lo estoy tirando. Para mí esto es muy interesante. Esta forma a mí me encantó verlo así. Los derechos de los humanos se basan en su dignidad, pero la dignidad está enterrada, está enraizada en la esencia. ¿Yo cómo puedo verlo? Bueno, aplica los derechos humanos. Pues entonces, ¿cómo está eso de los derechos humanos? Ahorita vamos a ver más, ya un poquito más algunos de los derechos, pero vamos otra vez igual que como vimos en un principio con la dignidad de la persona humana, también la dignidad de los pueblos, bueno, también como hay derechos humanos
de las personas, también hay derechos humanos de los pueblos. Dice, la paz se funda no solo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en el respeto de los derechos de los pueblos y particularmente a la independencia. Como el primer y más importante de los derechos humanos es la vida, pues también el primer derecho de los pueblos es la vida, o sea, la independencia, su existencia. Ajá. ¿Tienen derecho a su existencia? Sí, sí quedan, sí tienen derecho a su existencia. Por eso, decimos que la distancia entre la letra y el espíritu es lo que nos está dando en la torre, porque existe desgraciadamente una distancia muy fuerte entre el espíritu y la letra de los derechos del hombre. La doctrina social no cesa de confirmar que los más desfavorecidos los más favorecidos deben de renunciar a algunos de sus derechos para poner sus bienes al servicio de los demás. Por ejemplo, yo soy dueño de una empresa y tengo derecho a ganar dinero y lo gano. Estoy bien, sí, pero muchas veces ese derecho, cuando tú ves que alguien sufre de una gran hambre, puede ser renunciado a tener más y darle al que tiene menos, y de esa manera hago un equilibrio más humano. Y que una afirmación excesiva de igualdad puede llevar a un individualismo que nos aleje unos a otros. Sin embargo, si obramos de otra manera, podemos trabajar por un bien mejor para todos. Entonces, la letra y el espíritu deben de cerrar su distancia para estar más cercanos los dos y entonces poder trabajar ambos en el bien de los más desfavorecidos. Precisamente por eso decir que como los humanos, pero se extienden a los pueblos. El derecho internacional debe basar en el respeto de los estados, la autodeterminación de cada pueblo y la libre cooperación en vista del bien común superior de la humanidad. O sea, entre los pueblos tenemos que respetarnos, tenemos que ayudarnos, haga de cuenta como si fuéramos humanos, ¿no? Y de esa manera la humanidad va a crecer. Los derechos humanos son al mismo tiempo aplicables a la vida comunitaria, derecho a la existencia, derecho a la propia lengua, cultura, tradición y construcción del propio futuro, derecho a la paz, al respeto y a la solidaridad con las demás naciones. Por muy chiquito que sea, tengo este derecho si yo existo como pueblo, como nación, como etnia, etcétera. Bueno, finalmente vamos a ver unos ejemplos de derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, el compendio de la doctrina social de la Iglesia dice el fundamental es el derecho a la vida, a una familia unida y ambiente moral, el derecho a madurar la propia inteligencia y libertad a través de la búsqueda de la verdad, el derecho al trabajo, el derecho a fundar una familia, tengo derecho a acoger y educar a los hijos. Ojo, no tengo derecho a tener hijos. Ese es un don. Los hijos son un don de Dios, no son un derecho. Pero los hijos sí tienen derecho a tener padres. La libertad religiosa es un derecho. A la buena fama, a la cultura, a la propiedad privada, a la libre asociación, a migrar, derecho a la información, etcétera. Tengo derecho a migrar. Hay mucha gente que maltrata a los pobres migrantes que pasan por nuestras tierras y no se vale. No se vale maltratar al migrante porque tienen derecho a migrar. De hecho, todos los que estamos ahorita somos producto de una migración. Los que vivimos en América somos productos de la migración o de europeos, los que descendemos, los que tienen alguna raíz española, o de indígenas, pero los indígenas no nacieron aquí. Los indígenas vienen de Mongolia, que pasaron por el estrecho de Bering y llegaron como migrantes a América. Entonces, para empezar, todos somos migrantes, así es que no nos espantemos. Vamos a ver algunos derechos humanos. Dicen que hay derecho al matrimonio del mismo sexo. Dicen que tenemos derecho de tener hijos. Dicen que hay derecho a igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, etcétera, etcétera. Miren, a mí me espantó cuando vi esta cartilla que a lo mejor ustedes ya conocen, incluso hubo
hace unos 2 años, en todo Chihuahua se desplegaron en anuncios esta famosa cartilla de derechos sexuales de niños, niñas y adolescentes. El primer espanto que me dio fue cuando vi qué cosa consideraban niños, adolescentes. Fíjense, nada más para que vean, no sé, les voy a sacar el PDF, no vamos a leer todo porque no terminamos nunca, pero nada más para que vean que no son exageraciones. Estos famosos derechos están haciendo trizas a la niñez. Fíjense, aquí está la cartilla, ¿no? Llega, bla, 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 y de repente llegamos aquí donde dicen qué cosas son los niños, qué cosas son los adolescentes. Fíjense, dice, es por ello que el comité promotor de la cartilla, bla, 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 dice, y ejercicio de los derechos sexuales de la población adolescente y joven en nuestro país, o sea, de 10 a 29 años. De 10 años. O sea, para esta gente, el niño de 10 años tiene derecho, según ellos, fíjense, tenemos derecho a decidir en forma libre, autónoma e informada sobre nuestros cuerpos. Tenemos derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. Un niño de 10 años. Tenemos, etcétera, etcétera. Bueno, no me voy a quedar en esto porque nunca terminamos. Nada más quería hacer un resumen rápido de algunas de las cosas de las que dicen que tienen. Ay. Perdón. Miren, dicen que tienen derecho a decidir de forma libre y autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad. O sea, puedo tener pornografía yo y mis padres no me pueden decir nada. Pero el que más grave a mí me pareció, fíjense derecho a decidir con quién o quiénes relacionarme afectiva, erótica y sexualmente. O sea, si yo, niño de 10 años, decido andar con el señor de 50, nadie me puede decir nada porque yo tengo derecho a mis 10 años de andar con uno de 50 porque yo decidí con quién o quiénes relacionarme afectiva y eróticamente. Mis estimados, si esto no se llama pederastía, ¿cómo se llama? Y esto el gobierno federal lo está promoviendo y lo está manejando entre todas las secundarias y primarias y prepas, etcétera, de nuestras respectivas ciudades. Derecho a que se respete mi privacidad y a que se resguarde mi información personal. Derecho a decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva. Todos estos tienen en los numeritos chiquitos la descripción. Y aquí es, por ejemplo, yo tengo derecho a practicarme el aborto si me pega la gana sin decirle a nadie en esta parte. Ahora resulta que un niño de 10 años y una niña de 10 años puede andar con un viejo de 50 y no hay nadie que le pueda decir nada. Y al grado estamos tan mal que cuando hace unos meses se descubrió que un diputado del partido en el poder abusó de un muchacho drogándolo a los 15 años y abusando de él, resulta que los diputados propusieron que mejor se bajara la edad de consentimiento para que no hubiera delito y entonces ya no puede meter a la cárcel al diputado, ¿no? O sea, esos son verdaderos abusos. Estos no son derechos humanos. Finalmente, para terminar, esto ya lo vimos, yo les comento lo siguiente nada más. Es una probadita nada más lo que acabamos de ver, porque precisamente es un mundo esto, ¿no? En este curso no pretendemos agotar todo, sino simplemente dar una probadita para que después profundicemos, como nos decía hace rato Noemí, y ir más allá, entender y captar y poder aplicar la doctrina de la Iglesia en las situaciones particulares que vivamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la Iglesia siempre se ha preocupado por la defensa y promoción de los derechos fundamentales del hombre. Concretamente dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, la Iglesia incluye la defensa y promoción de los derechos fundamentales del hombre, compromiso de anuncio de los estos derechos. El que somos sacerdote, profeta y rey, a esto nos obliga. El profeta es el que anuncia y el que denuncia. No es el que tiene bolita mágica y ve el futuro. El profeta es el que anuncia y denuncia. Y por lo tanto, el anuncio es siempre más importante que la denuncia.
y ésta no puede prescindir de aquel que le brinda su verdadera consistencia y la fuerza de su motivación más alta. Cuando alguien viola los derechos humanos, hay que denunciar, pero mejor que eso es anunciar los derechos, es pasar los derechos y hacer que valgan los derechos. Y esto, los derechos humanos, no se van a dar si no es con la concepción de la igualdad de hombre y mujer, de ricos y pobres, de negros y blancos, de pelo chino y de pelo lacio, calvos y gordos, etcétera, que se basan en la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, dignidad de la persona humana y derechos humanos van de la mano y no se pueden separar. Y en este trabajo, pues, de hacer ver que nuestros derechos son producto de la dignidad, está el aplicarlo en todo lo demás y en hacer un mundo distinto, porque finalmente, si nos pasamos denunciando solo cuando ya sucedió lo malo, no vamos a hacer más que como la mamá que le pega al niño ya después de que se portó mal. Si nosotros promovemos el que nos portemos bien, como quien dice, vamos a eliminar de raíz muchos de los problemas. Esto es, yo creo, que lo que ha pasado a últimas fechas en México y en el mundo. Nos hemos dedicado a tratar de dar solución a los problemas solo como denuncia, solo como atacando al problema, sin ir a la raíz. La raíz del problema es que no reconocemos en la persona humana su dignidad y por lo tanto no reconocemos sus derechos y no los promovemos. A promover la justicia y la paz se ha dedicado constantemente la Iglesia, siguiendo el mandato de nuestro Señor. El Señor, su Espíritu, es la garantía más segura para el respeto de la justicia y de los derechos humanos y, por tanto, para contribuir con la paz. La solución está en la Iglesia. Por eso una frase que acabo apenas de conocer el día de antier, fue que así como la célula es la esencia misma de la sociedad, es la familia, la célula básica de la sociedad, la Iglesia es el fundamento básico de la sociedad, y así lo dice la doctrina social de la Iglesia, así lo dicen los papas. La Iglesia, que es la que trae al Redentor y que es la que le da plenitud al ser humano, tiene que ser llevado a la sociedad para que entonces pueda ser la sociedad, al igual que el ser humano, plenos. Y esa plenitud se llama bien común. Muchas gracias, muchachos.